5:30 de la mañana, 5 de la mañana se publica el calendario de lectura bíblica, 5:30 de la mañana se publica una cápsula para que usted se motive a leer la palabra. Y hoy vamos a leer Génesis 32, versículos 27 y 28. Génesis 32. Hoy vamos a tener una enseñanza que se llama cambio de naturaleza. ¿Cambio de qué? ¿Cambio de qué? A ver, vea a la persona que tiene a su lado, véalo los ojos, véala de frente, véala de arriba abajo. Imagínense que Dios quiere cambiar la naturaleza de esa persona. Y Dios quiere cambiar la naturaleza de todos nosotros. Génesis 32, 27 y 28 dice, voy a leer ahorita solamente un fragmento del momento en el que Dios se encuentra con Jacob, figurado en un hombre, y dice, ¿cómo te llamas?, preguntó el hombre. Jacob, contestó él. Tu nombre ya no será Jacob, le dijo el hombre. De ahora en adelante serás llamado, ¿cómo? Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Así que esta es nuestra lectura inicial esta tarde. Jacob significa aquel que toma por el talón, la raíz hebrea, aquel que toma por el talón, o el que suplanta, o también puede significar el que hace trampa. Vamos, en una sola palabra, Jacob significa tramposo. ¿Qué significa Jacob? Así que nunca se le ocurra ponerle a un hijo Jacob, aunque se oiga bonito, porque ¿qué significa Jacob? Tramposo. ¿Y a usted le gustaría estarle diciendo a su hijo tramposo todo el tiempo? A ver, tramposito, ven para acá. Miren, el nombre define nuestra naturaleza, nuestros actos, pero también Jacob, que significa tramposo, podemos entender que el nombre define nuestro futuro. Cómo vamos a actuar a lo largo de la vida, pero dónde vamos a terminar en la eternidad. Porque el nombre define cuál va a ser nuestro futuro. Y en el caso de Jacob, así lo hicieron sus padres. ¿Y cuántas veces somos cabeza dura y a lo mejor, aunque ya sabemos el significado de Jacob, decimos, pero se oye bonito, y le ponemos a un hijo Jacob? Aún entre cristianos, pues que se veía bonito y como aparece en la Biblia. Pues sí aparece en la Biblia, pero como a Dios no le gustó, le dijo, tú ya no te vas a llamar Jacob, ahora te vas a llamar ¿cómo? Israel. Jacob fue hijo de Isaac y de Rebeca, fue hermano mellizo de Esaú. Esaú nació unos segundos antes que Jacob. Por ello fue que Esaú era considerado el primogénito o el hijo mayor y Jacob el hijo menor. Si vemos en Génesis 25, versículos 21 al 26, un poquito del relato de cómo es que se dio todo el nacimiento, bueno, desde antes del nacimiento de Jacob y de Esaú, dice, Isaac rogó al Señor a favor de su esposa, porque ella no podía tener hijos. El Señor contestó la oración de Isaac y Rebeca quedó embarazada de mellizos. Ahora piense que en aquel entonces no había ultrasonido, no había manera de saber si había mellizos o no. Pero los dos niños luchaban entre sí dentro de su vientre. Así que ella consultó al Señor. ¿Por qué me pasa esto?, preguntó. Ella no sabía que había dos niños luchando en su vientre. A ver, yo le quiero preguntar aquí a todas las mamás, cuando estuvieron embarazadas, ¿cuántas de ustedes sintieron las pataditas de los bebés en su pancita? Todas, ¿verdad? Hasta le decían al papá, mira, estás dando pataditas. Ay, a ver, pues ha de ser futbolista, yo creo. Ojalá sea como el Chicharito. Entonces, así como que empezamos a ilusionarnos. Pero es normal que un bebé cuando está en el vientre de la mamá se mueva y que la mamá siente esos movimientos. Ahora imagínense los dos bebés moviéndose
y los dos bebés peleándose adentro del vientre de Rebeca. Porque el versículo 23, Dios le respondió, el Señor le dijo: los hijos que llevas en tu vientre llegarán a ser 2 naciones. Y desde el principio las 2 naciones serán ¿qué? Rivales. Ahora, ponga atención, en el versículo 22 leímos que los 2 niños luchaban entre sí dentro de su vientre. Yo no me puedo imaginar cómo habrá pasado eso, siendo dos bebés en el vientre materno que estuvieran peleando. Pero el Señor le dice después ahí en lo que estamos leyendo: los hijos que llevas en tu vientre llegarán a ser 2 naciones, y desde el principio las 2 naciones serán rivales. Una nación será más fuerte que la otra. Ahora, note la siguiente frase: tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. Aquí hay una promesa, aquí hay una enseñanza y aquí hay una advertencia en esta frase, y ahorita le voy a explicar por qué. Pero sigamos leyendo, versículo 24. Cuando le llegó el momento de dar a luz, Rebeca comprobó que de verdad tenía mellizos. El primero en nacer era muy rojizo y estaba cubierto de mucho vello, como un abrigo de piel, por eso lo llamaron Esaú. Después nació el otro mellizo agarrado con la mano, el talón de Esaú, por eso lo llamaron Jacob. Isaac tenía 60 años cuando nacieron los mellizos. Ahora, yo le dije que cuando Dios le dijo: tu hijo mayor servirá a tu hijo menor, era una promesa, una enseñanza y una advertencia. ¿Una promesa para quién? Para Jacob. Porque recuerde que había una ley acerca de los primogénitos, y el primogénito o el hijo más grande recibía bendiciones especiales y determinados beneficios. Pero Dios le dijo: en este caso no será así. Al contrario, el mayor va a servir al menor. Que sí que Dios rompe las reglas o rompe la tradición y decide bendecir primero al hijo más chico. Y viéndolo desde una perspectiva espiritual, es una promesa para Jacob. La promesa es: tú vas a ser una nación fuerte, tú vas a ser una nación poderosa y tus hermanos te servirán. Es una promesa. Para Rebeca es una enseñanza. Para Rebeca e Isaac es una enseñanza de la situación que iba a haber entre sus hijos, pero también es una advertencia. ¿Por qué? Porque obviamente iba a haber una lucha de poderes, y Dios le está advirtiendo: desde el principio serán rivales. Y como padres tenían que tomar medidas y precauciones para que esa rivalidad fuera lo menos posible, o por lo menos entre ellos buscaran llevarse bien o lo mejor posible. Si de por sí a veces entre hermanos hay luchas y hay conflictos y hay pleitos, y siendo 2 chiquititos, ahora imagínense. Y sobre todo cuando son hermanos gemelos. Regularmente cuando uno ve hermanos gemelos, uno piensa son el uno como el otro, y son como la carne y una uña, son pegados, y a veces uno siente lo que siente el otro, porque hay una afinidad y una identidad. Pero en este caso las cosas no eran así. Al contrario, era una rivalidad que no nació en la adolescencia, nace en el vientre materno. Y es ahí donde vemos que la palabra Jacob, la raíz que tiene del hebreo de Jacob, significa torcido. Los padres le dan ese nombre, y la raíz de donde toman el nombre significa torcido. Es decir, ese hijo, lo están declarando, iba a ser torcido. Pese a tener promesas de Dios, iba a estar torcido. Como dice Isaías capítulo 40 versículo 4, donde vuelve a aparecer esta palabra: que todo valle sea enaltecido, que se hunda todo monte y collado, que se enderece. ¿Qué se tiene que enderezar? Lo torcido, y lo áspero se allane. ¿Qué tiene que pasar con lo torcido? Se tiene que enderezar. El problema es que Jacob nace y crece torcido, y los padres pues no hicieron lo que tenían que haber hecho. A Jacob le gustaba la vida tranquila,
descansar en las tiendas. Él era de una naturaleza apacible. En cambio su hermano le gustaba la caza. Eran caracteres completamente opuestos. Jacob era el favorito de su madre, en tanto que Esaú era el favorito de su papá. Y ahí también había rivalidad, porque había rivalidad entre papá y mamá por cada uno de los hijos. Sin embargo, Dios había dado la promesa: el mayor servirá al menor. Una promesa dirigida a Jacob. Una promesa que se fue cumpliendo, pero aquí podríamos entender a Jacob como el creyente carnal. ¿Cuántos de ustedes han recibido una promesa de parte de Dios? Para ustedes, para sus hijos, para cualquier cosa. A ver, ¿cuántos han recibido una promesa? El problema es que muchas veces somos como Jacob. Y a veces la iglesia está llena de Jacobs. Porque Jacob era un creyente. Él conocía a Dios. Él conocía a Dios desde su abuelo Abraham. Él conoció a Dios por medio de su padre Isaac. Dios estaba cerca de él. Él lo conocía, creía en él. Por eso cuando Dios se presenta, dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque lo conocía. El problema de Jacob es que las promesas de Dios se las quería tomar a la fuerza, no en el tiempo de Dios, no en la forma de Dios, no con las estrategias de Dios, no en la forma perfecta en que Dios hace las cosas, sino que Jacob quería tomarse las promesas, como decimos los mexicanos, a lo chino, a la fuerza. Él veía cómo, pero él quería conseguirlo todo, como él pudiera y como él quisiera, y no en el tiempo de Dios, sino en el tiempo de él, y no en la forma de Dios, sino a su manera, y no como Dios dijera, sino como a mí se me antoje. Y sí, era creyente y muy temeroso de Dios, pero muy tramposo, mentiroso, embustero. Él tenía estratagemas para engañar a la gente. Él conocía seguramente la promesa que el Señor tenía para él, pero él, en lugar de esperar en Dios, en lugar de esperar en su soberanía y que Dios hiciera las cosas perfectas, él decidió actuar por sí mismo, obtener las promesas a la fuerza. Y él vivió haciendo trampas y viviendo con mentiras todo el tiempo. Y en la iglesia muchas veces la gente quiere apresurar los tiempos de Dios, quiere apresurar las promesas, y para ello se involucran una serie de acciones que únicamente van complicando la vida, porque recurren a argucias, a mentiras, a tranzas, a engaños hacia los demás para salirse con la suya. Y aparentemente ahí la llevan y dicen: pues Dios me está bendiciendo. Pero cuidado, porque una cosa es que Dios bendiga y otra cosa es que se estén haciendo trampas para obtener las bendiciones. Y al final de cuentas uno entiende: Dios puede bendecir porque Dios es poderoso, porque Dios es soberano, porque Dios respalda su palabra, porque Dios es fiel y cumple sus promesas. Pero el hecho de que Dios lo cumpla no significa que nosotros estemos bien, porque tal vez somos como Jacob, que estamos siendo bendecidos, pero estamos viviendo mal. Y Dios está esperando entonces de nosotros un cambio de naturaleza. Mire, vamos a ver un ejemplo. Un día vino Esaú del campo, había estado exhausto por andar de cacería y tenía hambre, pero como a Jacob le gustaba la vida tranquila y seguramente era un buen chef, pues se dedicó a prepararse un platillo de lentejas. Y allí estaba en su casa disfrutando sus lentejitas cuando llega su hermano y lo ve. Así que si usted regresa ahí a Génesis, en el capítulo donde nos quedamos, en el capítulo 25, versículo 29, dice: cierto día, mientras Jacob preparaba un guiso, Esaú regresó del desierto, agotado y hambriento. Esaú le dijo a Jacob: me muero de hambre, dame un poco de ese guiso rojo. Así es como Esaú obtuvo su otro nombre, Edom, que significa rojo. Muy bien, respondió Jacob, pero dame a cambio tus derechos de hijo mayor. A ver,
¿Cuántos aquí tienen hermanos? Llega su hermano y le dice, tengo hambre, ¿me compartes de tu guisado? ¿Usted qué le diría? Sí, con mucho gusto, mira, pues donde comen uno, comen dos. O le echamos más agua a los frijoles. Bueno, en este caso a las lentejas, ¿verdad? Y comemos los dos. ¿Pero qué le dijo Jacob? No, primero me das tus derechos de primogénito, si no, no te doy nada. Esa clase de persona era Jacob. Si no me compartes, si no renuncias y me das tus derechos de primogenitura, yo no te comparto de mi guiso de lentejas. Yo no sé por qué le salió rojo, si le echó chorizo, qué habrá hecho, pero bueno, la cuestión estaban rojas las lentejas, todavía no estaba la ley, entonces él podía comer lo que quisiera. Pero note la manipulación, y que en realidad no desea ayudar a su hermano, no desea ayudar a Esaú por ser su hermano, sino que lo hace para conseguir algo que seguramente Jacob toda la vida envidió y codició. ¿Por qué no fui yo el hijo mayor? ¿Por qué no fui yo el primogénito? Y él quería los beneficios que con ello conllevan las tradiciones que había en esa época. Así que vea lo que dice el versículo 32, la respuesta de Esaú. Mira, me estoy muriendo de hambre, dijo Esaú. ¿De qué me sirven ahora los derechos del hijo mayor? Sea hijo mayor o hijo menor, de todos modos tengo hambre. Yo lo que quiero es comer. ¿Qué me importa si soy o no soy? Pero Jacob le dijo, primero tienes que jurar, o sea, lo lleva un acto de protocolo, un pacto solemne, tienes que jurar que los derechos del hijo mayor me pertenecen a mí. Así que Esaú hizo un juramento mediante el cual vendía todos sus derechos del hijo mayor a su hermano Jacob. Entonces Jacob le dio a Esaú guiso de lentejas y algo de pan. A Esaú comió y luego se levantó y se fue. Así mostró desprecio por sus derechos del hijo mayor. Dios ya le había prometido, el mayor servirá al menor. ¿Jacob esperó a que Dios cumpliera su promesa? No, él dijo, yo voy a hacer que se cumpla a mi manera. Y es cuando caen las trampas. Así que Jacob no esperó la intervención divina, sino que él se mostró dispuesto a recurrir a cualquier argucia, fraude, mentira, embuste, como usted le quiera llamar, procurándose a sí mismo lo que Dios ya le prometía que le iba a dar. Él no creyó al final que Dios movería todo conforme a su voluntad perfecta si él aprendía a esperar en Dios. No, él simplemente lo hizo porque lo quiso hacer en su forma. Y la vida de Jacob, si usted lee estos pasajes, seguramente ya los leyó en estos primeros días de lectura bíblica. La vida de Jacob es una serie de actos fraudulentos. Todo el tiempo cometió fraudes, todo el tiempo dijo mentiras, todo el tiempo hizo trampas. Isaac era viejo, Isaac estaba casi ciego, así que usted recuerda, Rebeca convenció a Jacob para que se vistiera con ropas de Esaú y se pusiera el perfume de Esaú, que se cubriera el cuello y las manos con pieles de cabritos, porque Esaú era mucho más velludo que Jacob, que era lampiño. Así que se hizo pasar por su hermano. Imagínense llegar y decir, papá, soy Esaú, cuando en realidad él era Jacob. Y así obtendría de Isaac, que pensaba que se estaba muriendo, la bendición que correspondía al derecho de primogenitura. Y le digo, Isaac pensaba que se estaba muriendo porque todavía vivió muchos años más después de eso, por lo menos 20 años más. Y cuando Esaú descubre lo que Jacob había hecho, se puso violento de una manera increíble. Él se enojó y obviamente Esaú prometió o se prometió a sí mismo matar a su hermano
en cuanto muriera su padre. Todo esto usted lo puede ver en el capítulo 27 de Génesis. Ahorita no lo leo porque es un pasaje muy largo, pero yo quiero que usted entienda el contexto de las mentiras y las trampas. Obviamente Rebeca, la mamá, oye las amenazas. Ahora pónganse en el papel de la mamá. Ve que el hijo mayor amenaza con matar al hijo menor. Yo creo que en ese momento a Rebeca se le borró de la memoria las promesas de Dios, pero ella también había sido parte de esos complots y mentiras, porque ella inspiró a Jacob a actuar de esa manera, y ella tenía la esperanza de que la cólera de Esaú se bajara, pues hizo viajar a Jacob. Le dijo: vete con tu tío Labán, y con el pretexto de que vete a buscar esposa, lo alejó de la casa, le organizó un viaje. ¿Cuánta gente usted conoce así? Cuando tiene un problema, en lugar de enfrentarlo y ver cómo Dios lo resuelve, inventa un viaje. Pues ahí vete, y mandan a la hija o a alguien al extranjero por una temporada, y ya cuando regresa, pues resulta que ya tuvo un hijo, ya se casó, ya pasó algo. Porque el ser humano muchas veces somos embusteros y vamos creando historias a base de mentiras, porque no queremos esperar los tiempos de Dios, no queremos esperar las manifestaciones de Dios, no queremos esperar cómo hace Dios las cosas de una manera perfecta. Así que Rebeca mandó a su hijo Harán, en donde vivía su familia, pero durante el viaje, cuando llega a Betel, Jacob tuvo una visión de noche. Esta visión la relata Génesis capítulo 28, versículo 12 al 16. Acompáñame allá, Génesis 28, 16. 12 al 16, perdón, 28, 12 al 16. Y dice que Jacob tuvo un sueño en el que ¿qué veía Jacob? Una escalera apoyada en la tierra, y cuyo extremo tocaba ¿qué? El cielo. Él veía una escalera que comunicaba la tierra con el cielo, y veía que los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. En lo alto de la escalera veía al Señor, que le decía: yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. Ahora vea, otra vez Dios le da una promesa: a ti y a tu descendencia les daré la tierra donde ahora estás acostado. Tu descendencia será como el polvo de la tierra, y te esparcirás hacia el occidente y el oriente, hacia el norte y el sur. En ti y en tus simientes serán bendecidas, ¿quiénes? Todas las familias de la tierra. Date cuenta de que yo estoy contigo. Yo te protegeré por donde quiera que vayas, y volveré a traerte a esta tierra. No te dejaré ni un momento hasta que haya hecho lo que te he dicho. Qué promesa tan extraordinaria, tan preciosa y tan grande le da Dios a Jacob. Pese a ser tramposo, Dios le da una promesa increíblemente grande. Y luego te concluye en el versículo 16. Cuando Jacob despertó de su sueño, dijo: realmente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Ahora yo le pregunto, igual que Dios le dio promesas a Jacob, ¿Dios le ha dado promesas a usted? ¿Cuántos aquí han recibido promesas de Dios? Ahora, siendo sinceros, ¿Jacob se merecía esas promesas cuando vemos cómo era? Siendo sinceros, ¿usted y yo nos merecemos las promesas que Dios nos da? Para nada. ¿Se da cuenta que Dios en su misericordia nos promete cosas que no nos merecemos? Pero todo ello nos muestra entonces el amor y la misericordia de Dios para con nosotros. Y así como Dios le dio promesas a Jacob sin que se las mereciera, porque yo creo que usted y yo, después de leer estos pasajes, decimos: caray, Señor, ¿por qué te atreves a prometerle tantas cosas a Jacob cuando mira la clase de sujeto que es? Mentiroso, tramposo, embustero, etcétera, etcétera. A lo mejor Dios le dice: ¿y tú estás igual? ¿Por qué criticas a Jacob? Y Jacob lo mismo que sembró fue lo que cosechó. Él vivió por lo menos 20 años en Padán Aram, al servicio de Labán, que era su tío,
y después se convirtió en su suegro. ¿Usted recuerda que cuando llegó Jacob encontró a Raquel y se enamoró de Raquel? Se enamoró perdidamente de Raquel y le dijo a su tío: ¿qué tengo que hacer para casarme con Raquel? ¿Y qué le dijo su tío? Pues trabaja 7 años y a los 7 años te doy a tu prima. Trabajó 7 años y ¿qué le hizo el tío? Le hizo trampa. ¿Qué le hizo? Y en lugar de Raquel le dio a Lea. ¿Se imagina usted casarse y al otro día de estar casado se da cuenta que se casó con la persona equivocada? Y no porque usted se haya equivocado en la elección, sino porque le hicieron trampa y le dieron una que no era la novia. Pues como que ha de ser terrible, frustrante, deprimente. Pero eso le pasó a Jacob. Él era tramposo, él era víctima de las trampas. Él era mentiroso, él era víctima de las mentiras. Él era embustero, él era víctima de los embustes. Entonces note que todo lo que el hombre sembrare, ¿qué? Eso también se gana. Y eso le pasó a Jacob. Así que tuvo que trabajar otros 7 años para conseguir casarse ahora sí con Raquel, porque el tío le dijo: pues sí, pero es que no se acostumbra en esta tierra que se case la menor cuando no se ha casado la mayor, así que te aguantas. Y fijaron un salario, pero Labán, el hermano de Rebeca, era igual de tramposo. Yo creo que era de familia, ¿verdad? Rebeca le enseñó a su hijo a vestirse, a disfrazarse para robarse la bendición, pero se da cuenta que no solamente era Rebeca, también Labán, así también era muy mentiroso. Es más, usted se acuerda que Isaac y Rebeca también en algún momento llegaron con Abimelech. Isaac le dijo: ella no es mi esposa, es mi hermana. Es decir, les gustaba la mentira. Ellos tenían una vida llena de mentiras. Y Labán era parte de la familia, no era la excepción. En ese momento ya es su tío, ya es su suegro. Así que fijan un salario, pero Labán, que es mentiroso, que es tramposo, que es embustero, le cambia el salario a Jacob varias veces. Entonces Jacob dice: bueno, ¿cómo le voy a hacer para recuperar lo que Labán no me quiere dar? Entonces Jacob le hace trampas para poco a poco irse quedando con el rebaño que le correspondía a Labán. Y Labán hacía trampa y Jacob hacía trampa, y había trampas de un lado y había trampas del otro lado, y total, una familia de tramposos, una familia de mentirosos. Pero si usted recuerda, Jacob se casa con Lea, después se casa con Raquel, después le dan a Silpa y después le dan a, se me fue el nombre de la otra sierva que tenía también, Bila y Silpa. Y tiene 11 hijos: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, y tuvo a Dina, la hija, y Dan, Neftalí, Gad, Aser y José. Hasta ese momento todavía no nacía Benjamín. Pero ahora yo quiero que usted piense en esos 11 niños. 11 niños que viven y crecen en una familia en donde ven que el abuelo es un mentiroso, que el abuelo, para conseguir sus propósitos, recurre a hacer trampa y a hacer mentiras. Pero crecen esos 11 niños viendo que su papá es un mentiroso, que para conseguir lo que quiere recurre a las trampas y recurre a las mentiras. ¿Cómo serían esos 11 niños? Tramposos y mentirosos. Tanto fue así que cuando vieron los 10 más grandes que su papá tenía preferencia por José, que era el más chico, empiezan a planear, igual que su papá. Este nos está estorbando para que nuestro padre nos bendiga. A él le compra una túnica de colores y a nosotros no nos da nada. Este es un estorbo. ¿Y qué empiezan a planear?
¿Cómo nos vamos a deshacer de él? Finalmente, usted recuerda, lo venden como esclavo en Egipto, la túnica de colores la despedazan, matan un cabrito, llenan la túnica de sangre y llegan con el papá y le dicen: ay papá, ¿qué crees que nos encontramos esto que es de tu hijo? Y mira, seguramente una fiera del campo se lo devoró. Y hacen duelo con el papá, lloran con el papá, hacen un funeral con el papá. Ellos vivieron la mentira como si fuera cierto. Y hasta cuando platicaban del hermano, pues teníamos un hermano que se lo comió una bestia. O sea, ya se creían sus mentiras. ¿De dónde sacaron ellos las características de ser mentirosos y tramposos? Del papá y del abuelo. Imagínense cuántas cosas van ocurriendo. ¿Eran creyentes en Dios? Sí, todos eran creyentes en Dios, pero no había cambiado su naturaleza. Aunque eran creyentes, eran mentirosos y eran tramposos. Y a veces en la iglesia podemos encontrar gente que es creyente, que conoce a Dios, pero no ha cambiado su naturaleza y sigue siendo igual de tramposa y de embustera que como son todos los demás. Así que imagínese cuando todo esto ocurre, incluso cuando Raquel se roba los ídolos de su padre, también miente y los esconde debajo de su cuerpo y finge estar mal físicamente para que su padre no le obligara a pararse y esconderlos. Todos fueron mentiras y mentiras y mentiras. Pero ¿qué pasó finalmente? Y es aquí el punto donde yo quiero llegar con usted. Aunque Dios nos bendice, a Dios más que la bendición le interesa la naturaleza de nuestro corazón. Eso es lo que realmente Dios quiere cambiar, lo que Dios quiere transformar. Mire, en el vado de Jaboc, que hay un juego de palabras, el vado de Jaboc, tiene un encuentro Jacob con Dios, que simplemente la Biblia dice: se presentó un hombre se presentó, y a ese hombre con el que se presenta, nos dice claramente la Escritura, es Dios. Vamos a ver lo que pasó ahí. Génesis capítulo 32, versículo 22 al 32. Génesis 32, del 22 al 32. Y dice: pero esa misma noche se levantó, venía huyendo de su suegro Jacob, hace las paces con su suegro en algún lugar que se encuentran en el camino, y dice: esa misma noche se levantó, tomó a sus 2 mujeres, sus 2 siervas y sus 11 hijos y cruzó el vado de Jaboc. Por cierto, ahora que estuvimos en Jordania, tuvimos la oportunidad de cruzar por este vado, el vado de Jaboc. Los tomó y los hizo cruzar el arroyo con todas sus posesiones. De modo que Jacob se quedó solo y un hombre luchó con él hasta la salida del sol. Pero cuando ese hombre vio que no podía vencerlo, lo golpeó en la coyuntura de su muslo, y en la lucha el muslo de Jacob se descoyuntó. El hombre dijo: déjame ir, porque ya está saliendo el sol. Pero Jacob le respondió: no te dejaré ir si no me bendices. ¿Qué le interesara a Jacob? La bendición. Pero aquel hombre le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el hombre dijo: tu nombre ya no será Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó: ahora hazme saber tu nombre. Y aquel hombre respondió: ¿para qué quieres saber mi nombre? Y lo bendijo ahí. Después de cambiarle el nombre, después de cambiarle la naturaleza, lo bendice. A ese lugar Jacob le puso por nombre, ¿cómo le puso? Peniel, porque dijo: he visto a Dios cara a cara
y sigo con vida. Así que Jacob le dio este nombre, a este lugar el nombre de Peniel, que significa el rostro de Dios. Pasando en esta frase, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. ¿Qué quiere decir? Dios no estaba contento con Jacob, Dios no estaba a gusto con Jacob. Por amor y por misericordia lo bendice, por amor y misericordia le hace promesas preciosas, pero Dios no estaba de acuerdo con él. En Oseas capítulo 12, versículo del 1 al 5, ¿qué opinaba Dios de Jacob? ¿En qué concepto tenía Dios a Jacob? Bueno, vamos a verlo. Oseas 12 del 1 al 5 dice: el pueblo de Israel se alimenta del viento, todo el día corre tras el viento del este, amontonan mentiras y violencia, hacen una alianza con Asiria mientras mandan aceite de oliva a fin de comprar el apoyo de Egipto. Ahora el Señor presenta cargos contra Judá, está a punto de castigar a Jacob por todos sus caminos. ¿Qué clase de caminos? Engañosos, y cobrarle por todo lo que hizo. Aún en la matriz, Jacob luchó con su hermano. Cuando se hizo hombre, peleó hasta con Dios, hasta peleó con Dios. Sí, luchó con el ángel y venció. Lloró y clamó para que lo bendijera. Allá en Betel se encontró cara a cara con Dios y Dios habló con él. El Señor Dios de los ejércitos celestiales, el Señor es su nombre. Este es el momento crítico en la vida de Jacob. Hasta entonces, Jacob había confiado en su propia fuerza, en sus trampas, en sus estratagemas. Había aprendido en sus mentiras para obtener lo que quería. Pero cuando Dios le dice: ya no eres Jacob, ahora serás Israel, ahora tiene que aprender una nueva lección. Aprende que las bendiciones no dependen de él, de su energía, de su fuerza, de su inteligencia o de su astucia. Las bendiciones dependen de Dios. Ahora Jacob tiene que aprender que para obtener las promesas tiene que orar y encontrarse con Dios. Y es el momento en el que Jacob le pide a su familia que se limpie de todo para venir a buscar a Dios. Es el momento en el que Jacob entiende que no puede ir más allá y que cuando tenemos una comunión perfecta con Dios, una comunión personal, una comunión donde platicamos con Dios, una comunión donde platicamos, le decimos, hablamos con Dios, una comunión donde escuchamos a Dios, una comunión donde dejamos que Dios haga sin que nosotros pretendamos hacer, que Dios se mueve de una manera poderosa y perfecta. Jacob cometió faltas importantes en su vida y pagó consecuencias terribles. En su vejez, Jacob sufrió intensamente por la pérdida de José. Imagínense, él nunca fue feliz, logró los derechos de primogenitura, logró riquezas, y Jacob nunca se pudo perdonar el día que mandó buscar a sus hijos por medio de José, porque él pensaba que su hijo se lo había devorado alguna fiera. Pero fíjese cómo todo terminó en una serie de trampas y mentiras. El propio José, cuando ya era el hombre más importante de Egipto y tuvo la oportunidad de atender a sus hermanos cuando fueron a comprarle comida, ¿se acuerda cómo actuó José? Dijo: pues ahora me las van a pagar. Y le dijo a su siervo: escóndeles mi copa en su costal, devuélveles el dinero y digo que uno de ellos me robó algo y al que se lo encuentre lo vas a meter a la cárcel. Yo creo que el siervo de derecho, ¿qué le pasa a este cuate? Está loco, ¿no? Como que él veía, imagínense, el siervo veía que su patrón le estaba planeando trampas a unos pobres viajeros que venían a comprar comida. Yo creo que él no entendía qué estaba pasando. Y Jacob sufrió, porque dijo: un hijo ya me lo mató una bestia, el otro hijo ya lo tienen encerrado en la cárcel. Y José haciendo sufrir a sus hermanos y sintiéndose feliz por ello, porque todos aprendieron a ser mentirosos y tramposos.
Y a veces eso lo vamos sembrando en la familia y no nos damos cuenta de las consecuencias nefastas que eso puede llegar a traer en las siguientes generaciones. Al final de su vida, Jacob reconoció, y lo dice cuando ora y bendice a sus descendientes, que el comienzo de su vida había estado ensuciado por el pecado, que no había sido íntegro delante de Dios, pero que al final tuvo la oportunidad de arrepentirse. En Génesis capítulo 47, versículo 9, Génesis 47, 9. Quiero que mantenga presente en su corazón, en su mente, Jacob logró los derechos de la primogenitura, logró la bendición, logró las riquezas, logró el poder, logró lo que quería. Pero, ¿qué dice él en Génesis 47, 9? Jacob le respondió: tengo ya 130 años de andar peregrinando. Pocos, ¿y qué? Y malos han sido los años que he vivido, pero aún no han llegado a ser como los años de vida de mis padres en los días de su peregrinaje. ¿Cómo consideró su vida? Mala. Logró lo que quiso. Hizo que se cumplieran las promesas de Dios en su vida. Las arrebató a la fuerza por medio de trampas. ¿Y eso lo hizo feliz? No. Porque lo que nos hace felices es cuando Dios transforma nuestra naturaleza. De nada sirve obtener cosas a la mala, haciendo trampa, porque eso no nos va a dar la felicidad. En Génesis capítulo 48, versículos 15 y 16. Mire lo que dice Jacob. Bendijo entonces a José con estas palabras: que el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me ha guiado toda mi vida y hasta el día de hoy, el ángel que me libra de todo mal, bendiga a estos jóvenes, que mi nombre sea recordado por medio de ellos junto con el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y que se multipliquen grandemente en medio de la tierra. Jacob mostró durante su vida y también durante sus últimos días una fe inquebrantable en el Señor. Eso no cabe duda. Por eso le digo, él es el creyente carnal, el creyente que sí conoce a Dios, cree en Dios, recibe promesas de Dios, pero lo hace mal hasta que Dios se encuentra con él y le dice: tú no puedes seguir siendo un tramposo, tú tienes que cambiar tu naturaleza. En el versículo 21, ahí mismo en Génesis 48, 21 dice: luego Israel, ya no es Jacob, ahora es Israel, le dijo a José: como puedes ver, me estoy muriendo, pero Dios estará con ustedes y los hará volver a la tierra de sus antepasados. Él mantiene la fe hasta el final. Hebreos 11, 21 le hace honor cuando dice: por la fe, cuando Jacob murió, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado en la punta de su bastón. Este es el ejemplo por excelencia del creyente carnal, con múltiples pecados, pero que es tratado de una manera plena por la disciplina de Dios. Y aunque Dios lo bendijo y aunque Dios cumplió las promesas que tenía para él, el problema de Jacob fue que se trató de hacer de ellas, no en la voluntad de Dios, no en el tiempo de Dios, no en la forma de Dios, sino en su propia forma. Y eso lo hizo pagar tan graves consecuencias. Ahora, ¿qué dijimos que significaba Jacob? Tramposo. ¿Qué significa Israel? La palabra Israel se deriva de la raíz hebrea Sará, llevando el sentido de luchar, contender, forcejear, persistir, perseverar, disputar. En el hebreo moderno se puede entender como luchar, vencer o conquistar. Ahora, Dios le dijo al pueblo de Israel: yo te voy a dar una tierra, y le promete una tierra.
Pero dice, ahora tú la tienes que conquistar, tienes que pelear por ella, tienes que ganarla. Yo te la doy, tú la conquistas. Yo te la doy, tú peleas por ella y yo voy a estar contigo. Sí, pero es muy diferente pelear en una guerra limpiamente que hacer trampa. Y Dios dice, yo quiero que tú perseveres. Jesucristo dice que aquel que persevere, ¿cuánto tiempo? Hasta el fin será salvo. Y cuando nos enseña acerca de la oración nos dice que tenemos que velar y perseverar. Porque eso es parte de la naturaleza de la vida cristiana. Así que Dios le dice a Jacob, tú ya no vas a ser tramposo, ahora vas a ser un guerrero. Pero hay algo más. El nombre Israel proviene de la raíz hebrea Yashar, él. Y la palabra Yashar significa recto, honesto, honorable, respetuoso de la ley. ¿Qué significa Jacob? Tramposo. ¿Qué significa Israel? Recto, honesto, honorable, respetuoso de la ley. En el uso bíblico también significa una persona justa y temerosa de Dios. Entonces entendemos que Dios cambia la naturaleza, porque le dice en ese pasaje que comenzamos leyendo al principio, tú ya no serás un tramposo, ahora vas a ser una persona recta. Tú ya no vas a ser un mentiroso, ahora vas a ser una persona íntegra. Tú no vas a ser más un embustero, ahora vas a ser una persona honesta. ¿Qué quiere que cambiemos Dios? Nuestra naturaleza. Eso es lo que Dios quiere. Entonces entendemos el significado de ese cambio. Israel es la persona a la que Dios endereza, es la persona que le quita lo torcido y lo rectifica para que ya no siga igual. Por eso entendemos que los nombres tienen un peso muy importante, porque por un lado el nombre hablaba del carácter de una persona, un carácter tramposo, mentiroso y embustero, contra el carácter de una persona íntegra, honesta y honorable. El carácter habla del nombre, habla de las obras, la identidad, y el nombre marca su futuro. Porque mientras Jacob fuera mentiroso, estaría destinado a ir al infierno. Pero Dios cambia la naturaleza para que cambiemos nuestro futuro aquí en la tierra, pero que cambiemos nuestro futuro en la eternidad. Eso es lo que Dios quiere. Dios modifica nuestro futuro. ¿Qué ocurre contigo y conmigo? Bueno, Ezequiel 11:19. Ezequiel 11, versículo 19 dice, pondré en ellos un corazón y un espíritu nuevo, les quitaré el corazón de ¿qué? De piedra, esa es nuestra naturaleza, de piedra que ahora tienen, y les daré un corazón sensible, o como dice la Reina Valera 60, un corazón de carne. La Escritura describe a Israel como el carácter y el poder de un príncipe, lo que Dios nos quiere dar a nosotros. Así que Dios quiere cambiar tu naturaleza, Dios quiere cambiar mi naturaleza. Por eso decimos, la vida cristiana no es una religión, es una forma de vida, es un cambio de nuestra naturaleza. En Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3, dice, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo. ¿A quién obedecíamos antes? Al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación. ¿Nuestra inclinación de qué? De nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. ¿Cuál era nuestra naturaleza? El pecado. Pero Dios quiere que tomemos una actitud consciente, y entonces en Efesios 4:21 al 24, Efesios 4:21 al 24, vea lo que nos dice. Ya que han oído sobre Jesús, ya han conocido la verdad que procede de Él, desháganse. ¿De qué tenemos que deshacernos?
de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve. ¿Qué nos tiene que renovar? Los pensamientos y las actitudes. Ahora vea lo que dice el versículo 24. Pónganse la nueva, ¿qué? Naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Dios te quiere bendecir, pero más que bendecir, ¿qué quiere? Que cambies tu naturaleza. Hay gente que muchas veces cuando le va bien, cuando todo está bien, dice, bueno, pues el fin de semana me voy a pasar a Tequisquiapan, a Cuernavaca, a Acapulco, aquí o allá. Dios, ahorita no lo necesito. Pero cuando tiene problemas, cuando la salud decae, cuando vienen problemas económicos, cuando el negocio anda mal, cuando suceden cosas, cuando se pierde el empleo, cuando se pierde la estabilidad, cuando se pierde la seguridad, llega a Calacuaya a las 10:30 y está aquí sentadito. Soy el primero. Y a cuanto ve le dice, por favor, ora por mí. Porque ¿qué busca? Las bendiciones. ¿Dios lo puede bendecir? Sí. Pero más que bendiciones, ¿qué quiere Dios? Cambiar la naturaleza. Y terminamos con 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4. Dice, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo eso lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen ¿de qué? De la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. ¿Qué quiere Dios cambiar en nosotros? Nuestra naturaleza. Yo le voy a invitar a que cierre sus ojos. Y le voy a invitar a que, si puede, póngase de rodillas. En una actitud de humildad delante de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial, nos arrodillamos. Pero yo le invito a que usted personalmente le diga, Señor, perdóname. Porque muchas veces he antepuesto las bendiciones a cualquier cosa. Perdóname porque muchas veces he buscado las promesas antes que cualquier otra cosa. Perdóname porque muchas veces he buscado a como dé lugar tu bendición. Y no he buscado cambiar mi naturaleza. Yo le invito a que personalmente usted le diga, Dios, perdóname. Abogado tenemos en Cristo Jesús, que perdona todos nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. Y así de rodillas le digamos, Señor, aquí estoy. Igual que transformaste a Jacob en Israel, igual que lo transformaste a él de un tramposo a un hombre recto y honorable, aquí está mi vida para que transformes mi ser. Transfórmame, Señor. Quiero renunciar, dígalo usted conmigo, quiero renunciar a mi naturaleza de pecado, de trampa, de embuste. Quiero participar de tu naturaleza divina, Señor. No quiero bendiciones y ser infeliz. No quiero bendiciones y tener una vida mala. Quiero vivir en tu voluntad. Quiero esperar en ti. Quiero que tú te manifiestes en mi vida.
por sobre todas las cosas, que en mi vida se refleje tu naturaleza divina. Dígale: papá, papi, Abba Padre, me quiero parecer a ti. Que mi naturaleza te refleje y que tu naturaleza se encarne en mi vida. Que mi vida refleje en todo lo que haga, en todo lo que hable, en todo lo que decida, la naturaleza de Dios. Gracias, Dios. Dele gracias porque Él lo ama. Yo creo que si todos hemos sido bendecidos con tantas promesas, hoy podemos decirle: Señor, gracias, porque sin merecerme me has prometido tantas y tantas cosas. Y gracias porque sin merecerlo me has bendecido de tantas y tantas maneras. Padre, y aquí estamos como iglesia de rodillas, humillados delante de ti, ciertamente agradecidos por tantas y tantas bendiciones y promesas que cumples en nuestras vidas, a pesar de que no las merecemos, como Jacob tampoco las merecía. Pero así como tuviste misericordia de Jacob, la has tenido y la tienes de nosotros. Y así como transformaste a Jacob en Israel, Dios, queremos ser transformados y renovados por ti. Y como dice tu palabra, que cada uno de nosotros seamos transformados en nuestra naturaleza para participar de la naturaleza divina. Dios, que no seamos una religión, que no llevemos una vida plagada de rituales religiosos, sino que tengamos una vida íntegra, transparente, intachable delante de ti. Dios, que no seamos simplemente repetitivos de actos que nos llevan a vivir en un estado religioso, sino que todo lo que hagamos refleje la naturaleza divina en nuestras vidas. Que el testimonio que damos afuera no sea el testimonio de gente religiosa, sino que sea el testimonio de gente íntegra, honesta, honorable, intachable. Que donde quiera que hagamos, donde quiera que vayamos, donde quiera que nos paremos, donde quiera que trabajemos, cualquiera que sea nuestra actividad, Dios, podamos dar el testimonio de integridad de tu naturaleza obrando en nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos amas y hoy venimos a presentarnos delante de ti en el nombre poderoso de quien pagó por nuestros pecados, de quien pagó por nuestras injusticias para hacernos justos, para hacernos limpios, para lavarnos y para darnos una nueva naturaleza y para darnos una vida eterna y una vida en abundancia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios es bueno. Póngase de pie, por favor. Dios es fiel. Y ahora sí,